Queridos amigos, sean cordialmente bienvenidos a esta serie sobre la naturaleza del hombre. Y en el día de hoy tenemos el tema Ring Ring, una llamada del cielo. ¿Qué es esto de una llamada del cielo? Algo un poquito misterioso. Pues también damos la bienvenida a Itamar, que nos acompaña. Hola y bienvenidos a todos. Bienvenidos también a todos los que nos acompañan en línea y que enriquecen este tema con sus preguntas y comentarios. También agradecemos a Eden que se ocupa de la edición de estos videos. Esto es un trabajo, cortar cuando nos equivocamos y hacer que sea más agradable para aquellos que nos siguen en la cadena YouTube. Y por supuesto, bienvenidos a todos los que nos siguen a través de la cadena YouTube y obviamente no duden en darnos un like y compartir nuestros videos sin moderación. Si no se han inscrito a la cadena, no olviden en inscribirse y bueno, vamos a empezar el tema. Enigma, ring ring, una llamada del cielo. Vamos a hablar de los teléfonos, de las redes sociales. ¿De qué Mm, vamos a hablar? Pues ya vamos a ver. Vamos a hablar de la conciencia. Interesante la conciencia, ¿no? O sea, la definición de conciencia. ¿Ok? Ahora, para esta definición yo quise apoyarme sobre algunos extractos de libros de referencia muy interesantes y las referencias las encuentran aquí abajo en azul. Entonces, para aquellos que quieran consultar, digamos, estos libros, hay una versión en español, ¿sí? 14ª edición, aquí está la referencia con el ISBN si quieren buscar. En todo caso, ahí tienen los extractos y vamos a empezar con esta pequeña lectura para la definición de conciencia. La conciencia es el conocimiento que un individuo tiene de sí mismo y del ambiente en el que se encuentra. Incluye los sucesos que ocurren en el ambiente, las sensaciones corporales, los recuerdos, los pensamientos, los procesos de toma de decisiones y de resolución de problemas. El concepto de conciencia no es sinónimo de mente humana en general, ya que existen muchos procesos mentales e información capturada por los sentidos que no están disponibles en la conciencia. Por ejemplo, la corteza visual realiza gran cantidad de análisis para determinar las características de las imágenes captadas por los ojos. Sin embargo, los individuos no tienen acceso a esa información, solamente a sus resultados. Sabemos si un objeto está más cerca que otro, pero no cómo procesamos las imágenes para llegar a esa conclusión. Los recuerdos y conocimientos almacenados en la memoria tampoco forman parte de la conciencia en todo momento. Aquellos recuerdos almacenados en la memoria, pero disponibles en caso de necesidad, se llaman recuerdos preconscientes, mientras que la información almacenada, pero inaccesible a la conciencia, se suele llamar inconsciente. Ujú. Entonces aquí tenemos una del punto de vista de la psicología, son todos los procesos que estamos haciendo en este momento. Cuando nos están viendo a través de Zoom o a través de YouTube, están viendo este video, ustedes están haciendo llamado, están utilizando su conciencia para analizar, entender. Cuando ustedes se levantan en la mañana y se ven en el espejo, es un acto de la conciencia. Es el pensamiento presente en un momento determinado. Y esta definición de conciencia es muy interesante porque hay una cosa que es sorprendente. Por ejemplo, si una persona está caminando en la calle, están haciendo trabajos en una fachada de un edificio y un obrero deja caer un pote o un tarro de pintura y le cae en la cabeza a la persona. Y la persona, pues, obviamente con el golpe cae inconsciente. Ok, cuando se levanta, cuando se despierta en el hospital, ¿qué es lo primero que va a decir? ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque no estaba Consciente. consciente, ¿sí? Hay personas que dicen que cuando una persona muere, está inmediatamente consciente. Solamente que la conciencia va a hacer uso de la materia biológica del cerebro, de los procesos biológicos del cerebro. Entonces, no podemos ser conscientes en la muerte. Y por eso es que Jesús en la Biblia llama a la muerte un sueño. Es como un sueño cuando no soñamos nada, un sueño inconsciente. ¿Sí? Entonces, el asunto de la conciencia es interesante. Ahora, cuando hablamos de conciencia también se nos viene una imagen que se ve a menudo en las caricaturas, ¿no? Un angelito y un demonio que están allí
el uno le dice haz lo bueno y el otro le dice haz lo malo. No sé si a ustedes les pasa ese tipo de diálogo interno. Efectivamente, dentro de nuestra mente hay un diálogo interno, que es un diálogo que va a equilibrar las relaciones entre el super yo, el ello, y va a arbitrar entre las dos para tomar las buenas decisiones. El yo, que es la parte consciente, consciente y una partecita en preconsciente también. El yo va a tener que ser el árbitro, ser el juez entre esas dos pulsiones y tomar decisiones. Entonces, la voluntad es parte de la conciencia. El ejercicio de la voluntad es parte de la conciencia. O sea, todo lo que nosotros hacemos voluntariamente. Y hay estados de conciencia, ¿sí? Eso lo vamos a ver. El texto que sigue, de la El, misma referencia, obviamente. el inconsciente también incluye procesos indispensables para la vida cotidiana, pero que no se controlan de forma voluntaria. La disociación es la separación de pensamientos o acciones de la conciencia y su funcionamiento fuera de... La disociación es la separación de pensamientos o acciones de la conciencia y su funcionamiento fuera de esta. Esta se da cuando las actividades se practican con tanta frecuencia que el individuo llega a ejecutarlas con un alto grado de automaticidad y requieren un menor grado de intervención consciente, permitiendo al individuo centrarse en otros asuntos. Vamos a hacer una pausita aquí. Cuando ustedes tenían 4 o 5 años, les enseñaron a hacer el nudo de los zapatos, Amarse los zapatos, ¿sí? sí. Y obviamente cuando uno es pequeño, pues le enseñan que tiene que voltear aquí. Uno trata de memorizar y no se acuerda y se equivoca muchas veces y muchas veces le sale mal O toma mucho tiempo en o toma hacerlo. mucho tiempo y lo hace. Hoy en día, ustedes que son adultos o que son adolescentes tal vez, cuando se amarran los zapatos ni siquiera ponen atención, solamente ven, agarran los cordones y lo hacen de una manera automática, sin ni siquiera pensar. De eso se Hasta trata sin verlo también. exacto. Hay procesos que son automáticos. El caminar, el correr, hay una cantidad de cosas que nosotros hacemos de una manera espontánea y automática. Cuando una persona no tiene la costumbre de utilizar un teclado de ordenador, entonces va a escribir así. ¿Y dónde está la Z? Aquí, aquí. ¿Dónde está tal? La A está por aquí, etcétera. Entonces, va a tener gran dificultad, pero una persona que tiene la costumbre de trabajar en el ordenador ni siquiera ve el teclado. Yo recuerdo que una vez la mamá de una amiga nos ayudó a hacer una tarea que teníamos que hacer en la computadora y yo recuerdo muy bien esa escena porque yo estaba a su lado y yo la veía escribiendo en la computadora, pero yo ni siquiera miraba sus manos, solo miraba la pantalla Ujú. y decía, pero ¿cómo hace para no equivocarse? Y yo recuerdo y dije, yo apenas estoy buscando las letras en el teclado y ella lo hace tan rápido. Son técnicas de taquigrafía, pero yo, por ejemplo, yo no hice taquigrafía y como yo escribo bastante en la computadora, la mayor parte, yo echo un ojito de vez en cuando para no descentrarme, pero yo miro más la pantalla. Mm. Entonces se escribe de una manera automática y esos son automatismos, ¿ok? Las personas experimentan regularmente diferentes niveles de conciencia, también llamados estados mentales o estados alterados de conciencia. Consisten en diferentes niveles de alerta o capacidad de percepción y el más importante de ellos, aparte de la vigila, es el sueño debido a su frecuencia, carácter cíclico e importancia para el correcto funcionamiento del organismo humano. Ujú. Ahora, el sueño es uno de ellos, digamos, el sueño cíclico. Entonces sabemos que tenemos diferentes fases del sueño, los que han visto los temas sobre el sueño. Nosotros ya hemos tratado en Veritate 4A temas sobre el sueño y hay diferentes niveles de sueño, ¿no? El sueño más profundo, otro más superficial y durante el sueño hay diferentes etapas, ¿no? Que son cíclicas. Pero hay otros estados de conciencia alterada, podemos hablar bajo los efectos de sustancias, de drogas, por ejemplo, como la cocaína, la marihuana, cannabis, bazuco y otras cosas que existen en diferentes lugares. Las metanfetaminas también producen estados alterados de conciencia. Algunos medicamentos pueden producir estados alterados de conciencia. Los medicamentos que se usan para la anestesia
van a producir un estado alterado de conciencia en el proceso de llegar a un punto inconsciente. Y también hay otras formas alteradas de conciencia como la hipnosis. Por ejemplo, la hipnosis es un estado alterado de conciencia, de donde nosotros habíamos explicado en otros temas que la hipnosis es un poco peligrosa, ¿no? Mm. En el subconsciente es mejor evitar los procesos hipnóticos si está a nuestro alcance. Entonces, definición de la conciencia, ¿no? La conciencia es lo que nosotros percibimos, nuestro presente es el ahora de nuestra mente, ¿sí? Pero también es los recuerdos, ¿sí? Hay personas que viven el presente, pero están focalizadas en el pasado. Y entonces su conciencia no vive el momento presente, sino que constantemente están en lo que se llama en términos psicológicos ruminación de pensamientos negativos del pasado. Y esas personas viven un proceso que nosotros titulamos bajo los verdugos del alma, ¿sí? Y el tema que hicimos en la serie sobre el perdón sería muy interesante de abordarlo para aquellos que están viviendo este tipo de dificultades. Es muy importante. La terapia del perdón es una terapia muy importante en este proceso. Bueno, ya vimos lo que dice la psicología acerca de la conciencia, pero ahora vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de este tema. Y tenemos en la imagen esta idea de un angelito y un diablito que están allí aconsejando bien el uno y aconsejando mal el otro. Y para tomar una decisión y uno como que no sabe, pero es que lo hago, no lo hago, es que sí pasa. Entonces, eso es una imagen muy típica, pero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la conciencia y para qué sirve la conciencia. Nuestro primer texto dice, Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Está en Salmos capítulo 16, verso 7. sí, es interesante esta experiencia. Es una experiencia espiritual que tiene que ver con la conciencia, pero con un estado particular de la conciencia, ya dijimos, el sueño. Inconsciente. No estamos completamente inconscientes durante el sueño. No, no siempre. Hay una cosa O sea, aunque interesante, se siente como si estuvieras completamente inconsciente. claro, Pues. depende, porque tú no tienes, tal vez no tienes los recuerdos de lo que soñaste, pero hay veces que sí recordamos todo lo que soñamos. Mm. Entonces no estamos completamente inconscientes, ¿no es cierto? Cuando nosotros sometemos asuntos a Dios en oración y tenemos fe y estudiamos las escrituras y eh, consagramos tiempo a una relación espiritual con Dios, durante el sueño a veces recibimos aquella respuesta que estábamos esperando. Soñamos algo y eso nos hizo pensar. Es como si de una manera u otra el Espíritu Santo estuviera hablando en nuestros corazones durante el sueño. Y eso le sucede a muchas personas. Yo no sé si sea el caso de ustedes, pero en el caso del rey David, esto le sucedía y para esto se necesita una relación estrecha con Dios. Entonces Dios puede comunicarse a nosotros mediante el sueño. Entonces Romanos 2, 14 al 16 dice, Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. es una cosa muy interesante. Es decir, que eh, mismo si una persona no tiene acceso a los escritos sagrados, el Espíritu Santo da testimonio a su conciencia. Ciencia. Nosotros vemos de que la conciencia no es solamente un estado mental, va más allá, es un medio de comunicación. Es como si el cielo estuviera comunicando a través de nuestra conciencia con nosotros. Y es Y, simple de verlo, por ejemplo, cuando uno está pensando en hacer algo y algo le dice, no lo hagas, está mal. sí, exacto. Y Y, estás entre esos dos pensamientos de hacerlo, de no hacerlo. exactamente. Y inclusive nosotros habíamos dicho que el hombre, por naturaleza, después de que el pecado entró en la experiencia humana, el hombre se hizo malo en su totalidad. Y que si hay algo bueno en nosotros, Es Dios que lo ha es puesto. Dios que lo ha puesto. Ahora estamos descubriendo qué es eso que Dios ha puesto en nosotros, que puso una conciencia sensible para que Él pueda hablar a nuestros El corazones. teléfono. Es decir, es un teléfono, ¿sí? Podríamos decirlo de una manera simbólica, obviamente que es como un teléfono.
Segunda de Corintios 1, 12 dice, Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. ok, ahora una cosa, la conciencia se convierte en un testigo a favor o en contra de nosotros. ¿Sí? Es decir, la expresión yo voy a hacer lo correcto porque quiero verme tranquilamente en el espejo en la mañana. No sé si ustedes han Sí, oído esa expresión. Es eso, es decir, voy a tener que convivir con mi conciencia, no me puedo separar de mi conciencia y mi conciencia da testimonio si lo que yo hago es bueno o malo. Yo puedo engañar a todo el mundo, yo puedo engañar a las personas, yo puedo me puedo tratar de engañar a mí mismo, pero difícilmente engañaré mi conciencia y nunca engañaré a Dios, nunca podré. Entonces, y la conciencia está allí para dar testimonio de lo que no va bien. El problema es de que cuando una persona persiste en no escuchar la voz del Espíritu Santo en su conciencia, poco a poco esa voz se hace más tenue, cada vez más tenue, cada vez más tenue y cada vez tiene menos fuerza para vencer el mal. Es por eso que es tan peligroso jugar con aquello que es nocivo para nuestra vida, tanto física como espiritual, porque finalmente eso termina por destruirnos y nos destruye porque quedamos sin la protección de Dios en nuestros corazones. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Primera de Pedro 3:21 que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. está interesante, es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Es decir, yo me bautizo y eso no es un acto mágico que me quita mi deseo de pecar, sino que yo declaro que a partir de ahora yo deseo ser como Dios, tener una conciencia, deseo ser como Dios, no con el poder de Dios, sino en cuanto a su amor, por supuesto, en cuanto a su pureza y su santidad. Es decir, quiero seguir el modelo de Cristo. Y yo lo que estoy diciendo a través del bautismo es, yo me bautizo y entonces estoy diciéndole a Dios, yo quiero tener una buena conciencia hacia Dios. ¿Qué significa esto? De que mi conciencia pueda dar un testimonio favorable de lo que yo soy. Estar en paz conmigo mismo. Muchas personas que mantienen de mal genio. No sé si ustedes han encontrado a alguien así. Todo el tiempo, bueno, todos tenemos saltos de emocionales y por una razón u otra podemos perder un poco el control. Y no estoy diciendo que esto esté bien, pero puede suceder. En todo caso, hay personas que la mayor parte del tiempo están de mal genio, están irritados, están estresados. ¿Y esto es por qué? Porque no tienen paz interior. El secreto para tener una paz interior es estar en paz con su propia conciencia. Es decir, que cuando nosotros hagamos algo que nos pueda hacer que nuestra conciencia nos acuse, pensemos, ok, yo lo haré, pero mi conciencia me pedirá cuentas. Y hay que pensar en esto. Pero bueno, la conciencia, además de eso, nos atrae hacia lo que es bueno, lo que es puro. Vamos a ver algunos textos más, pero antes de esto, yo quisiera que analicemos lo que dice el libro Joyas de los Testimonios. Es un libro de una autora cristiana, es muy antiguo, tiene más o menos unos 150 años. Joyas de los Testimonios, el tomo 1 y la página 254. Los solemnes mensajes del cielo no pueden impresionar con fuerza el corazón que no está fortificado contra las prácticas de este vicio degradante. Contra la práctica. Perdón. Los solemnes. Los solemnes mensajes del cielo no pueden impresionar con fuerza el corazón que no está fortificado contra la práctica de este vicio degradante. Los nervios sensibles del cerebro han perdido su tonicidad por la excitación mórbida destinada a satisfacer un deseo antinatural de complacencia sensual.
Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué acabamos de leer? Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí. Es decir, el cerebro con la boca, con el estómago, con los músculos, con cada órgano. ¿Ok? ¿Qué hacen? Dice, son el Único único medio. medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Es decir, que la conciencia está en el sistema nervioso y el sistema nervioso es el teléfono. Es lo que está diciendo este texto. Interesante, ¿no? Mm. Continúa, Camila. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y, como resultado, se atenúa la sensibilidad de la mente. En consideración de estos hechos, cuán importante es que los ministros y la gente que profesan piedad se conserven sin mancha de este vicio degradante. Bueno, ya hemos hablado, este texto ya lo hemos tocado cuando hablamos Sí. de la sexualidad. Entonces, el punto es de que toda práctica, cualquiera que ésta sea, que afecte nuestro sistema nervioso, nos hace insensibles a los mensajes espirituales. Es una cosa muy interesante, ¿no? Las facultades. Entonces, los sentidos, aquí vemos el dibujo, los ojos, el olfato, el gusto, el oído y el tacto, ¿no? Todo el resto. Están conectados al cerebro y nuestro ser interior va a hacer uso de esas informaciones, pero es a través del sistema nervioso que el cielo se comunica con nosotros. Es extremadamente importante como información. Entonces, tenemos otro pasaje en la página del mismo libro de Ellen White, Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 255. Algunos reconocerán el mal de las prácticas pecaminosas y, sin embargo, se disculparán diciendo que no pueden vencer sus pasiones. Esta es una admisión terrible de parte de una persona que lleva el nombre de Cristo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2, versículo 19. Una pausa aquí. Interesante. Hemos oído muy a menudo este tipo de afirmación. Ay, pero no puedo nada, sí soy. No tengo fuerzas para luchar. El punto es de que, y es cierto a veces, ¿no? Ujú. De que no tenemos la fuerza, pero No es una excusa. no es una excusa, es decir, que tenemos los medios, el cielo pone los medios para que nosotros podamos salir adelante. Es decir, es el momento de tomar una decisión y avanzar. La conciencia es el medio mediante el cual el cielo se comunica con nosotros. Como decía David, durante el sueño instruyes mi mente. Y como dice el otro texto, de tener una buena conciencia delante de Dios es el bautismo, es el deseo, como el deseo, el anhelo de tener una buena conciencia. Es una declaración de querer tener buena conciencia delante de Dios. Y continuamos. ¿Por qué existe esta debilidad? Es porque las propensiones animales han sido fortalecidas por el ejercicio, hasta que han prevalecido sobre las facultades superiores. A ver, un momentito. Aquí tenemos el dibujo de las facultades. En azul, las facultades morales, en verde, las facultades intelectuales, que son las facultades superiores. Y las facultades inferiores en rojo, es como rosado, ¿no? Sí. Rosado, facultades inferiores, ¿ok? Son facultades emocionales, también se llaman facultades o propensiones animales. Propensiones animales, ¿por qué? Porque son instintos básicos primarios animales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Que las facultades superiores, como habíamos explicado en algunos temas, y aquellos que no han visto, yo les invito a que vean los primeros temas de la serie que explican en detalle estos gráficos. El punto es de que este texto me dice que en este caso no son las facultades superiores las que dominan la mente, sino que son las propensiones animales, es decir, las facultades inferiores que son 100% emocionales y entre comillas irracionales. ¿Y entonces qué sucede? Eh, a los hombres y mujeres les faltan principios. Están muriendo espiritualmente porque han condescendido durante tanto tiempo con sus apetitos naturales que su dominio propio parece haber desaparecido. Las pasiones inferiores de su naturaleza han empuñado las riendas,
y la que debería ser la facultad dominante se ha convertido en la sierva de la pasión corrupta. Se mantiene al alma en la servidumbre más abyecta. La sensualidad ha apagado el deseo de santidad y ha agotado la prosperidad espiritual. Ahí está. Es decir, si las facultades inferiores dominan, es como un ejercicio, como alguien que... hay un ejemplo que se me ocurre. En los países asiáticos yo vi hace algún tiempo un documental de un deporte que practican allá, es como el vóley, pero no tocan el balón con las manos, sino con los pies. Ellos saltan y con los pies golpean el balón y lo hacen pasar al otro lado. Y cuando uno ve a los deportistas de esa disciplina, sus brazos son flacos y sus piernas son súper musculosas. ¿Por qué razón? Porque ejercen más las Porque piernas. ejercen más las piernas que los brazos. Es decir, que todo órgano y toda función que no se usa se atrofia y todo órgano o toda función que se usa se desarrolla. Es así de sencillo. Y lo mismo en las funciones mentales, lo mismo con las facultades de la mente, facultades superiores e inferiores. Si yo ejerzo más mis facultades inferiores, cada vez van a tener más fuerza y cada vez mis facultades superiores van a ser más débiles. Hay muchas personas que llegan a perder completamente el control, a cometer crímenes pasionales. Lastimosamente, esta semana, un chico que se llama Thomas fue asesinado aquí en Francia por unos adolescentes que querían entrar de fuerza en una fiesta y perdieron el control y por impulso lo apuñalearon y lo mataron. ¿Cómo se puede llegar a una barbarie como esa? ¿Cómo se puede llegar a hacer cosas así? Es no tener uso de las facultades inferiores. Hablando de los estados de conciencia, los exámenes de sangre que le hicieron a los terroristas del Hamas que fueron capturados en Israel muestran que estaban bajo los efectos de una droga muy potente. Estaban completamente drogados, por eso les permitió hacer las barbaridades que hicieron. Disociarse de cierta Es forma. un efecto de disociación, estaban en una especie de estado alterado de conciencia. Ese es el punto. Entonces, el asunto de la conciencia es algo muy importante y el ejercicio de nuestras facultades de una manera correcta es importante. Ese equilibrio nos mantiene, si nosotros estamos en equilibrio, vamos a poder tener una, ¿cómo decimos? Una paz con nuestra conciencia. Si nosotros ejercemos correctamente nuestras facultades, vamos a lograr la paz con nuestra conciencia. Y esto es un elemento muy importante. Ok, entonces vamos a pasar a las preguntas y respuestas antes de cerrar el tema, porque pues este tema un poquito, vamos a tener mucho que hablar todavía. Y vamos a dar el paso a Ivonne que nos quiere hacer una pregunta. Yo quería hacer la pregunta sobre el tema tan importante que estamos escuchando. Si la conciencia está dañada, ¿se puede recuperar? O atrofiada. ¿O atrofiada, se puede recuperar? Para responder a la pregunta, hay dos elementos que tenemos que analizar. La conciencia, desde el punto de vista psicológico, es nuestro estado de conciencia. Una persona que tiene una alteración de la conciencia va a perder la noción de la realidad, lo que es el caso de la esquizofrenia, por ejemplo. Entonces, hay tratamientos psiquiátricos que se pueden hacer. Todo depende de lo que daña la conciencia. Hay personas que han utilizado sustancias alucinógenas, como ciertos champiñones, que no han medido bien las dosis y sobre una sobredosis su cerebro ha sido dañado y han quedado en ese estado alterado de conciencia. Ahí es un poco difícil cuando hay daño cerebral. Ahora, desde el punto de vista espiritual, hablamos del ejercicio de las facultades de la mente, las facultades superiores, facultades inferiores. La pregunta de Ivonne, si yo entiendo bien, tiene que ver más bien con ese aspecto, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, la respuesta que yo podría dar es de que sí, efectivamente, la conciencia se puede recuperar cuando nuestras facultades inferiores han sido ejercidas de una manera intensa y nuestras facultades superiores han sido dejadas a un lado. Obviamente hay un desequilibrio, pero si ejercemos nuestra voluntad con la ayuda de Dios para
fortalecer nuestras facultades superiores y debilitar las inferiores, entonces sí podemos recuperar. Yo coloco el ejemplo bueno, que no es, nunca me ha gustado las peleas de perros y es algo con lo que no estoy de acuerdo, pero coloco esa ilustración. Imagínense en una pelea de perros y ustedes ponen dos perros que han tenido la misma alimentación, de la misma raza, y los ponen a pelear, pues no se sabe quién va a ganar, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si a uno de ellos se le tiene durante un mes con la ración mínima solo para mantenerlo en vida? Pues se va a Solo debilitar. agua, solo algo de alimento, pero no mucho, lo mínimo. Y al otro se le alimenta bien. Se le permite que se entrene y todo eso. Cuando se les pone a pelear, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ganar? El que se El que está más fuerte. Exacto, el que está más fuerte, ¿es verdad? En el caso de nuestras facultades es lo mismo. Cuando hay un conflicto, hay un combate en el cual nuestras facultades superiores dicen, no, no, no vas a hacer eso, espérate, ponle control al asunto. Facultades superiores, facultades morales, recuerda que la ley de Dios dice esto, o que la ley del Estado, las leyes legales, o que nuestras normas sociales dicen tal cosa, que todo eso está en las facultades morales. Mi educación me dice que tal cosa. Recuerda eso, no lo hagas. Y nuestras facultades intelectuales dice, pero piensa, porque puede tener consecuencias. Si haces eso vas a tener problemas. Entonces, ambas son facultades superiores que van a tratar de razonar con las facultades inferiores. Pero ¿qué pasa si esas facultades superiores están débiles y la facultad superior tiene más fuerza? Pues la que va a dominar. Obviamente va a dominar, obviamente. Es inevitable, o sea, es un proceso inevitable. Es por eso que nosotros tenemos que velar por fortalecer nuestras facultades superiores, para que nuestras facultades superiores siempre estén en el control. Ahora, ¿es que las facultades inferiores son importantes? Sí, Dios no las puso allí por nada. Si no las tuviéramos, seríamos máquinas. ¿Ok? Las facultades inferiores tienen su lugar, tienen su importancia, pero no fueron diseñadas para dominar la mente. Tienen que estar al servicio de la mente, pero no para dominar la mente. Todas las actividades creativas y todo eso tiene que ver con las facultades inferiores, pero aunque son importantes, no deben dominar nuestro comportamiento. Y es por eso que hay muchas personas que en un acceso de ira van a perder el control. ¿Por qué? Porque las facultades superiores están débiles. Entonces, la respuesta es, sí se puede, y el proceso es muy sencillo. En la Biblia dice que el estudio de la Biblia fortalece nuestras facultades superiores. Amén. El estudio de temas intelectuales también fortalece nuestras facultades superiores. Los ejercicios de razonamiento. Hay personas que están tan poco acostumbradas a reflexionar que cuando están frente a un problema, digamos, básico de la vida, no van a reflexionar, sino que van a actuar por impulsos, puras emociones. Y es algo que nosotros tenemos que dejar a un lado. Y también está el factor cultural. En las culturas latinas, nosotros somos demasiado, nos han enseñado a ser demasiado emocionales, a actuar por impulsos, por emociones. Y no debe ser así. Tanto la ira como simplemente el deseo sexual o la envidia o tantas cosas, tantas emociones que podemos sentir nosotros los seres humanos, nuestras pasiones carnales nos pueden llevar a tener serios problemas. Entonces, la idea es de que la persona pueda llegar a recuperar esto y sí, sí es posible recuperarlo. Ivonne, espero haber contestado tu pregunta. Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, Norberto tiene otra pregunta, le vamos a dar la palabra. Usted dice que los hongos o ciertas clases de hongos pueden dañar la conciencia. El cerebro. Sí. O el Si es un daño a nivel del cerebro y como el soporte biológico de la conciencia queda dañado, obviamente la conciencia queda limitada. Ok, y las drogas y los El alcohol. Sí, por supuesto, el alcohol, el alcohol, alcohol, toda sustancia que produce una alteración de la conciencia produce daño cerebral. y me imagino que la masturbación también. También. El problema está en los excesos. Hay personas que no practican la masturbación, pero que son
son adictos al sexo y la promiscuidad sexual puede producir un debilitamiento de la mente. ¿Por qué? Porque produce un desequilibrio en cuanto a las facultades. Ahora, la experiencia de la sexualidad en el ser humano es normal y es parte de nuestra naturaleza. Somos seres sexuales también. Y la sexualidad tiene un rol muy importante. El problema es cuando la sexualidad se convierte en el centro de la vida. Sí. La sexualidad es parte de nuestra vida, pero no es nuestra vida. Y hay personas que viven para el sexo. Entonces, lo que llaman una obsesión, una adicción sexual, que es comparable a la adicción al juego. Por ejemplo, los juegos de azar, personas que son adictas al juego de azar, y eso produce una alteración del estado de conciencia, porque la adicción los va a llevar a funcionar de una manera determinada. Y lo mismo sucede con las otras drogas. Entonces, cualquier sea el hábito que nosotros tengamos, que sea adictivo, va a producir una alteración del estado de conciencia. Hay personas que pueden tener inclusive adicciones al teléfono, a las redes sociales, a conectarse en la computadora, a los juegos de video, etcétera. Entonces, eso va a empezar a tener un impacto en la vida social y va a producir obviamente un desequilibrio en las facultades mentales. Mismo en la alimentación, ¿ah? La alimentación hace parte porque ahora, la alimentación va a tener doble efecto. De una parte, una alimentación de mala calidad va a afectar el sistema nervioso, lo cual nos va a debilitar, o sea, nos va a reducir nuestra capacidad a luchar contra una influencia que puede ser negativa en nuestra vida. Y por otra parte, hay alimentos o cantidades de alimentos que pueden producir un estado alterado de conciencia, que puede ser producir un estado muy similar a una forma de ebriedad. Entonces, sí, el exceso de azúcar, el exceso de carbohidratos puede alterar, por ejemplo, nuestro estado de conciencia. Es algo conocido en los niños que se les dan dulces, son más agitados y pierden más fácil el control. Entonces van a ser más rabietos, más. Entonces, eso es un problema. Bueno, Eden tiene una última pregunta. En el caso de, por ejemplo, de la ira, o sea, ahí son las facultades físicas que están tomando ventaja, ¿no? Obviamente, Pero en ese caso, ¿cómo hacer para que no tomen el control las facultades inferiores? hay que fortalecer las facultades superiores y debilitar las inferiores. Es decir, si ¿Pero tú cómo? es como el ejemplo de los perros de combate que di hace un rato. Si al contrario, después se separan a los dos perros y al perro que estaba más débil se le alimenta bien y al otro que estaba más fuerte se le da el mismo tratamiento que se le dio inicialmente al otro, es decir, lo mínimo para que esté en vida. Y después de un tiempo se les hace luchar, ¿qué va a pasar? Va a ganar el que esté más fuerte, ¿sí o no? Sí. Sí, Entonces, el hecho es de que nosotros necesitamos fortalecer nuestras facultades superiores y nuestras facultades superiores son de dos tipos, básicamente como lo hemos explicado en diferentes temas. Es las facultades morales, lo que tiene que ver con todas las normas espirituales, de nuestra fe que tengamos, nuestra sensibilidad espiritual que tengamos, los principios que hemos aprendido en la familia, nuestra educación, nuestro sentido de pertenencia a un país, el respeto por las leyes de ese país, todo eso está en las facultades morales. ¿Okay? Entonces eso hay que fortalecerlo, pero también las facultades intelectuales, los temas de análisis, etcétera. Entonces, una persona que es propensa a la ira, por ejemplo, puede ejercer una actividad artística, manual, y utilizar sus facultades intelectuales para expresar algo que viene de las facultades inferiores. Entonces le decía, ok, está bien, te quieres expresar, pero déjame, yo controlo esa expresión, entonces la voy a controlar a través de una expresión artística. Es un ejemplo que doy. El deporte, el ejercicio, es una forma de controlar también. Y esencialmente el asunto de la impulsividad y la ira tiene que ver con una frustración profunda. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es buscar la razón de esa frustración profunda y tratar de reequilibrar ese proceso mental. Y cuando se encuentra la fuente de esa frustración profunda y se reequilibra ese proceso mental, es mucho más fácil que la persona recupere el control. Entonces, tener control de sí mismo depende del hecho de que nuestras facultades superiores, tanto morales como intelectuales,
sean fortalecidas. El estudio tiene esa función. Hay personas que dicen, no, es que los cristianos no necesitan estudiar, no necesitan ejercer la mente. Eso es falso. La santidad también viene con el desarrollo de las facultades intelectuales. Obviamente no todo el mundo tiene que ser científico, no todo el mundo tiene que ser médico, no todo el mundo tiene que ser ingeniero, pero podemos ejercer nuestras facultades intelectuales de muchas maneras. La lectura de textos interesantes, textos que instruyan, el participar a temas como lo que se está haciendo ahora, todo eso ayuda a fortalecer las facultades superiores. Espero deben haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, con gusto. Queridos amigos, se nos acabó largamente el tiempo. Estos temas son apasionantes y son bastante complejos, pero esperamos que les haya gustado. La semana próxima vamos a continuar con el tema. En todo caso, no se olviden de que el desarrollo de nuestra conciencia es algo muy importante y nos permite alcanzar un equilibrio y la paz interior. Agradecemos a todos, agradezco a Itamar por habernos acompañado en este día, a nuestros amigos que nos acompañan en Zoom para la grabación de este video y a ustedes que nos acompañan a través de la cadena YouTube. Muchas gracias. También agradecemos a Eden por el trabajo de montaje y edición, eso es todo un trabajo y es algo muy importante que les permite a nuestros amigos de YouTube poder ver nuestros temas. En todo caso, gracias a todos. Que Dios bendiga su curiosidad y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.